Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de dos grandes libros de Elida Seidler y Vanina Santoro. Esto es la 11ª edición de la Feria del Libro Dr. Héctor Assetti, organizada por el Instituto Superior de Formación Docente Ernesto Sábato de la Cruz, Corrientes. Aquí estamos en esta ronda de presentaciones para conocer dos obras muy recientes, una de poesía y otra que es de narrativa, una novela. Hola Vanina, hola Élida, bienvenidas, muchísimas gracias Hola, por aceptar esta buenas, hola. invitación. Gracias por la invitación, gracias a las chicas que nos están, que se sumaron y que están, que nos saludamos. Exactamente, alumnas y alumnos del Instituto Ernesto Sábato de la carrera de Lengua y Literatura que nos acompañan también y que, bueno, podrán después dialogar con los autores, con las autoras. Eh, Mostramos entonces el libro Niña de Viento y Tierra, un poemario de Vanina Santoro. Yo voy a hacer una mínima presentación de ambas. Vanina nació en Caseros, provincia de Buenos Aires, en 1984. Es profesora de enseñanza media y superior en Ciencias de la Comunicación Social por la UBA, diplomada en estudios avanzados en literatura infantil y juvenil por la UNSAM, capacitadora docente y mediadora de lectura, cofundadora del taller literario rodante Cuentan que vuelan las plazas. Dictó talleres de literatura, de arte y de cómic para niñas, niños y adolescentes. Participó en la coordinación de proyectos socioeducativos con niños y niñas en situación de vulneración social y en proyectos literarios en contexto hospitalario y de encierro. Cofundadora de Ñandutí, Hilo de Palabras, emprendimiento integral de mediación, talleres y experiencias literarias, asesoramiento y capacitación. Niña de Viento y Tierra es su primer libro de poemas publicado por la editorial En Danza, publicado en el año 2018, creo, si no me equivoco, no, 2020, perdón, el año 2020. Y por otra parte tenemos a Elida Seidler. Elida es médica y escritora, nació en Buenos Aires con su cuento La luz del amanecer, ganó el segundo premio del concurso interamericano de cuentos Avon 2008. El cuento fue publicado en la antología Mujeres que alzan la voz, Espacio Avon 2009. También en 2009 obtuvo una mención en el concurso de cuentos infantiles de la Fundación El Libro con su cuento ¿De quién es el bosque? Su primer libro, La resistencia de los árboles, obtuvo una mención del Fondo Nacional de las Artes en la categoría Cuento en 2012 y fue publicado en 2014 por la editorial Paradiso. Otros de sus cuentos fueron publicados en revistas y en suplementos literarios. Ama las aves y su hobby es la jardinería. Bueno, he aquí nuestras dos autoras invitadas. De nuevo reiterarles nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros. Y vamos a comenzar charlando, si les parece, de Niña de Viento y Tierra. Estos poemas que publicó Vanina Santoro, en una edición, como decimos, de editorial En Danza. Este libro, Vanina, es el producto de un trabajo de bastante tiempo. Yo quisiera comenzar leyendo un poema, uno de los tantos, porque la verdad es que no se pierde en la lectura, enseguida entra en ese viaje que nos propone el libro. Y bueno, un libro del que en el prólogo dice Soledad Ferrari: Niña de Viento y Tierra es un viaje de transformación, una voz que enuncia en la catástrofe. Con un lenguaje transparente y musical, cada poema une un conjunto de imágenes a un impulso reflexivo. La tierra, guardiana de raíz, ofrece el cocido quemado de la abuela,
una complicidad con el perro blanco de la infancia, y de ese modo Vanina Santoro nos acerca a la órbita de su naturaleza lúdica. Una ludicidad en la que aparece el lenguaje como experiencia de escritura, de la memoria, en ese viaje a la infancia. Y hay un poema de los primeros del libro, el poema número 3 de la primera parte, y ni tú, viento, y así. Vamos a silenciar perdonen, al micrófono que está abierto. Ahí está, ahora sí. Encontramos en el balcón un pájaro moribundo. El agua es vida, fue lo único que se nos ocurrió. Pensamos en la muerte, lo dejamos cobijado y con agua. Hace un rato abrió un ojo, a la tarde, que se va encapotando. Quizá la vida es eso, abrir los ojos a lo oscuro de la existencia. ¿Cómo nace este viaje, Vanina? ¿Cómo aparece este tema de la infancia en tu escritura como inquietud? La realidad es que, bueno, digo, hay estos poemas estuvieron, o sea, se escribieron entre el 2018 y el 2019, específicamente muy influenciada con mi cursada en la diplomatura que hice literatura infantil y juvenil, y siempre tuve como mi mirada puesta en las infancias, ¿no? Finalmente me decido, digamos, yo venía de una carrera más académica, ¿no? Con ciencias de la comunicación en la UBA, y bueno, me decido por lo que pensé que había un llamado ahí, que era la literatura infantil y juvenil, del cual, nada, soy una profunda admiradora, y además, nada, no concibo, digamos, la literatura sin esa parte, ¿no? Sin esa mirada de infancia. Entonces, de alguna manera, fueron estos poemas, eso, muy influenciados por esos escritores, ¿no? Por escritoras que estaba leyendo, y también por el taller, por las compañeras que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, esto que les decía, las infancias y lo lúdico, ¿no? Yo soy una persona o por lo menos siempre pienso que la escritura tiene que ver con el juego, y el juego con la escritura, y así, ¿no? Como que se retroalimentan. Así que la mirada puesta en la infancia siempre estuvo, esa mirada de asombro, y bueno, quería que mi primer poemario tenga que ver con eso, ¿no? Ese juego con la palabra a través del asombro, ¿no? De ver las cosas, eso, ¿no? Hay un poema específico que habla de mirar las cosas como por primera vez, ¿no? Y eso lo tienen las niñas, o sea, ojalá un poeta pueda acercarse, ¿no? a esa mirada. Así que un poco el poemario viene, digamos, pensado desde ese lado, pero también, como dice el prólogo, por un camino de transformación, ¿no? Por eso está dividido en estas dos partes: viento, ¿no? Yo siempre pensé ese viento que arrasa, ese viento que deja marcas, pero después está la tierra, y las tierras son las raíces, ¿no? Lo que nos sostiene, un poco fue pensado así. Sí, yo cuando leía los poemas veía en el título, ¿no? Ese anclaje de la niña en la voz, en la búsqueda de la voz, ¿no? Ir hacia atrás, ¿no? El viento como ese viaje a sí mismo, ¿no? El viaje de uno hacia su propia historia, y la tierra al origen, porque en este libro nos encontramos con muchas palabras en guaraní. ¿Por qué eso, Vanina? Y un poco también tiene que ver con mi búsqueda de habitar mi lengua madre, ¿no? Yo ya lo he comentado, pero mi familia proviene de Asunción, mi familia materna, y yo no hablo el guaraní,
entiendo muy poquito, pero sin embargo estuvieron siempre acunando esas palabras, digamos. Yo creo que somos los nietos, las nietas, las que estamos un poco recuperando nuestra identidad, porque de alguna manera o sea, nos fue prohibida, ¿no? Digo, desde que mi madre y mi abuela me decían les decían a ellas que eso no se podía hablar, que no estaba bien, ¿no? Huellas del colonialismo, fuertes huellas del colonialismo, cuando mi familia llega a Buenos Aires, bueno, decidieron de una manera para protegerme, para protegerse, no heredarme, ¿no? Lo que es mi lengua madre. Entonces digo, es fuerte escuchar, sentir las palabras, pero no habitarlas. Entonces hubo ahí en esta búsqueda, en este viento de transformación, bueno, estas son mis raíces, acá estoy, ¿no? Tengo que poder habitarlas, sentirlas. Así que la búsqueda del poemario tiene que ver con eso, ¿no? Con poder, algunas palabras, como dice alguno de los poemas, que me resonaban y que estaban ahí, que fueron parte de mi vida, ¿no? Y de escuchar siempre el guaraní como una lengua para mí que tiene que ver con eso, ¿no? Con mis ancestras, con mis, más que nada con las mujeres de mi vida. Hay un poema que dice: el día que pronuncié las palabras, me brotaron 2 llagas en la lengua para recordarme que no hay olvido sin dolor. La cuestión de la memoria y del olvido es algo que nos va a plantear la lectura todo el tiempo, tanto en los poemas de Vanina cuanto en la novela de Élida también, de la búsqueda de la memoria como ficción o la ficción como memoria, no sé cómo es, pero me parece que hay un camino muy interesante para recorrer ahí, ¿no? En las dos cosas, en dos historias, en realidad la historia personal de Vanina, que se hace carne en estos poemas, pero también la historia de ese personaje del que vamos a hablar dentro de un rato, que tiene tanto de nosotros también, como país, como identidad, ¿no? Cultural, pero también de esas reconstrucciones a las que nos solemos someter cuando pasamos los 40. Yo me identifiqué mucho con ese personaje que vuelve a su adolescencia, a ver qué pasó ahí, si bien, bueno, hay un hecho puntual, pero me parece que hay todo un trabajo de reconstrucción que uno hace cuando tiene cierta edad, que también es ir un poco hacia atrás, ¿no? Y ver qué pasó en la vida de uno, ¿no? Ese poema que aludiste, Vanina, me encantaría que lo leyeras, porque ahí está el poema del llamado de la sangre, ¿no? Uh-huh. Les digo que el texto, los textos, todo el libro, está lleno de poemas donde lo cotidiano, digamos, siempre tiene una marca emocional muy fuerte, ¿no? Es un libro con mucha ternura, porque es un libro que recupera permanentemente imágenes, recuerdos, de una voz que está tratando de reconstruir su historia. Y eso es algo que realmente te conmueve cuando vas leyéndolo, ¿no? Sí, ¿querés que lo comparta el poema? Bueno, antes quizás es uno muy cortito, que es un poco esto que les contaba de esa mirada, ¿no? De la mirada de las infancias. Es número 17 de la primera parte del libro Viento. Estar atenta a lo minúsculo y lo remoto, a lo que viene de lo profundo, cubrirse de miles de burbujas, camuflarse, sobrevivir, ser un insecto bajo el rocío. Y el poema que me decís vos está en tierra. Es el poema 27. Siempre escuché
cómo sonaban las palabras rítmicas y de acentos profundos del guaraní. Crecí sin poder hablarlo. Solo aprendí de niña las palabras que mis vecinos me enseñaron, las pícaras, las mal habladas, las prohibidas. En la adolescencia, las palabras se escondieron, pero estaban ahí, abajito, en el aliento yuyo machacado del ir y venir de un tereré en un vaso. Ahora no entiendo cómo no pude habitarlas. Ahora, como dice Franco, no me hallo. No me hallo en este diálogo entre las ganas de entender y el hecho de no poder hablarlo todavía. Ahora me emociono con las primeras notas del pájaro campana, y ahora no imagino mi vida sin la cocción perfecta de la harina de maíz, los huevos, el choclo, la cebolla y la leche. ¿Hasta cuándo una puede posponer el llamado de su sangre? Qué belleza. Es uno de los textos preferidos míos de este libro. Ahí va Nina, acá también en estas dos partes. Contanos vos, ¿por qué elegiste separar estos dos conjuntos? En el proceso tenía esto, ¿no? Los poemas bastante mezclados, fueron surgiendo de distintos momentos, pero en algún momento cuando me puse a pensar en el libro, cuando dije, bueno, está la posibilidad, digo, pensar la tapa, pensar el prólogo y pensar cómo quería que este libro saliera, ¿no? O saliera al mundo de alguna manera. Nada, manejaba también otros no sabía el nombre, digo, como todo ese proceso fue bastante, bueno, largo, ¿no? Un proceso de clínica casi también de un año. Y decidí que, bueno, ¿no? Un poco esto, quería que sea como un viaje de transformación, ¿no? Desde esto que les contaba, de ese viento que arrasó, ¿no? Un viento que no por eso sea ni bueno ni malo, sino es un viento, ¿no? Como es el viento a veces. Y después los poemas que sentí que estaban relacionados con el viento estuvieron en esa parte, y los poemas que tenían que ver más con la tierra, con la raíz, me parecía que era una buena división y un buen punto de llegada, ¿no? Como decir, bueno, y es un punto de llegada que sigue estando, ¿no? En transformación, porque la voz poética no encuentra todavía esa manera de habitar el lenguaje en ese libro. Así que me pareció que, bueno, que esa división era necesaria y que también mostraba un poco de mi búsqueda. Y di tú, viento, es la primera parte, y la segunda, y di, tierra. El libro tiene un glosario también con algunas de las palabras en guaraní que aparecen a lo largo de los poemas. Voy a leer algunas de ellas. Aopoí, borí borí, cocido quemado, guaú, mainumbi, hipotí, caje, urepí, mamboretá, michimí, panambí, si y pacaray. Estoy bien, perdón, pero estoy viendo esa cara de ese nene que me dice, sí, claro que conoce esas palabras, ¿no? Sí. Bueno, nosotros acá en La Cruz tenemos un pasado jesuítico muy importante. Fue uno de los pueblos jesuíticos La Cruz, fue Reducción. Y también hay toda una cuestión con la memoria y un rescate, ¿no? de lo que quedó de la época jesuítica, ¿no? Que no solamente son ruinas que quedaron en algunas casas en forma de muros, de monumentos naturales, digamos. El patrimonio está desplegado incluso en las casas particulares, sigue siendo parte de un muro, de una pared, y eso es una metáfora muy, muy fuerte, ¿no? Pero también hay toda una cuestión con el lenguaje que está perdido, se ha perdido por acá, en esta costa del Uruguay, donde estamos. Muy distinta a la realidad de otras ciudades que están sobre la costa del Paraná, con frontera con Paraguay, ¿no? Pero bueno, es todo un tema, la lengua,
Hoy a la tarde también vamos a hacer una presentación que va a quedar disponible en el marco de esta feria con Juan Ignacio Pérez Campos, que es nieto de Hugo Amable, un escritor radicado en Misiones, misionero por adopción, que fue uno de los primeros lingüistas de nuestra región y fue uno de los primeros en preocuparse por estudiar el habla de los misioneros, ¿no? Hay un libro que se llama justamente Las figuras del habla, que es del año 75, y que lo seguimos leyendo en la facultad hoy, y tiene que ver con toda esta cuestión de los orígenes, ¿no? Y de esa lengua que a veces queda desplazada, queda como un sustrato. Yo creo que hay algo de una, o por lo menos, ¿no? Esto de que estas palabras sobrevivan, ¿no? De manera subterránea, ¿no? Porque hubo una gran, ¿no? Fue muy fuerte, ¿no? El colonialismo en Asunción no hace mucho, digamos. En Paraguay el idioma es un idioma oficial, digamos, ¿no? El guaraní. Entonces hubo tanto, tanta prohibición, pero siempre sobrevive de manera subalterna, ¿no? Así como de manera subterránea, quiero decir. Entonces digo, de alguna manera somos los que estamos ahora, yo digo las nietas y los nietos, recuperando, ¿no? Eso, e intentando, porque no es fácil habitar un lenguaje en este momento de nuestras vidas, ¿no? Sino es sabiendo que está, como digo, en nuestras raíces, es como volver a recuperarlo, ¿no? Y nada, y pasar la voz de alguna manera, ¿no? Pasar la voz, ocupar el lugar en ese pasamanos en el que estamos, en el que vamos todos y todas. Hablaste un poquito también del proceso creativo. Bueno, eso es una pregunta compartida en realidad para las dos, ¿no? Porque yo sé que detrás de estos dos libros hay muchísimo trabajo, ¿no? Hay muchísimo trabajo de clínica, de edición, en el que el escritor, las escritoras en este caso, no están solas. ¿Sí? Por ahí cuando uno imagina el trabajo del escritor, todavía hay cierto romanticismo a veces en esa imagen del escritor que se inspira, que se encierra a escribir, ¿no? Y que después saca esto que llamamos libro y que es una producción individual. Pero en realidad sabemos que detrás de un libro que se publica hay siempre un trabajo de edición en el que el escritor, el poeta, el narrador, no están solos, ¿no? Y me parece que en estos dos casos particularmente vale la pena contar algo de todo ese proceso en el que se gesta la forma definitiva que tiene un libro, ¿no? Yo sé que Elida también trabajó muchísimo con su editor de Conejo para la editorial que publicó su novela para llegar a ese producto. Y en tu caso, bueno, hay todo un trabajo de clínica también, ¿no? Anina, ¿qué nos pueden contar de eso? ¿Querés vos, Eli? Arranco. Sí, bueno, como digo, los poemas surgieron en 2018, en 2019, más o menos en un momento yo sentía que, bueno, que esto podía ser, ¿no? Podía ser un poema, o sea, lo iba como presintiendo, ¿no? Iba escribiendo, iba sintiendo. Bueno, tengo una influencia muy fuerte fue de Franco, ¿no? Franco Rivero. Cuando yo leía Franco, dije, bueno, nada, por acá puede ir. Y bueno, mi profesora, mi maestra, la persona con la que hice una clínica, y para mí es fundamental el trabajo en taller con los compañeros y las compañeras, que la verdad, muy generosamente, yo digo, es lo primero que hago en poesía, de hecho no era, eh, eh, digo, esto estaba más influenciado por la literatura infantil y juvenil, siempre pensé en escribir algo más para las infancias. Cuando empecé a trabajar en el taller de Vale Pariso, Valeria Pariso, bueno, también ella fue muy generosa, me abrió, y más que nada el contacto con mis compañeros y mis compañeras, que ya eran poetas, que ya escribían, todo eso fue como muy influenciando
mi escritura, lo que estaba leyendo. Y bueno, y finalmente hubo más de un año de clínica, porque yo sentía que si bien esos poemas estaban, digo, no, necesitaban de la ayuda de alguien, necesitaba que los revisara uno a uno, necesitaba que encontrara un tono, que encontrara mi voz, que encontrara esto, ¿no? Esta división del poema, y pensarlos de manera integral, ¿no? Pensarlos como un todo. Y en eso fue fundamental la clínica con Vale Parizo, a quien agradezco muchísimo, y algunos de los poemas también con Franco Rivero, que fueron como mis dos grandes maestros y a los cuales admiro profundamente. Elida. Bueno, hola, saludo, primero que nada. Bueno, mi trabajo con 100 palomas muertas, que es este libro, que se ve así, empezó en un taller de novela corta de un lugar muy interesante que tenemos acá en Buenos Aires, que se llama Casa de Letras, que es podemos llamarlo como si fuera un instituto con carreras de narrativa y con talleres y con seminarios. Y en ese taller de novela breve era con Ariel Bermani, un escritor, narrador, poeta, muy interesante. Empecé con él a trabajar 100 palomas y después lo seguí trabajando, o sea, Ariel fue mi tutor primero y después finalmente fue también mi editor porque le gustó mucho, le gustó la novela, la presentó en la editorial, en Conejos, y ahí siguió el trabajo con los editores, Paula Brecciaroli, Bruno Sister, y siempre es muy interesante la lectura del otro, desde ya la lectura en taller, yo en taller grupal como fue el de Casa de Letras, y la lectura después de tu tutor o de la escritora con la que haces una clínica, y la lectura de los editores. Un libro nunca se hace solo, y nunca es a pura inspiración, como si bajara, no sé, un rayo luminoso y entonces uno escribe fervientemente, febrilmente. Hay en el libro un trabajo donde se busca, más allá de lo que surge, se busca adrede la palabra y el silencio, ¿no? Creo que tanto en la narrativa como en la poesía. Es fruto de trabajo. Bueno, así surgió 100 palomas muertas, que se publicó en el 2019 por Editorial Conejos, que es una editorial independiente. Sí, en el trabajo de edición de todo libro aparece la palabra corrección, y ahí viene la poda, ¿no? Es decir, a veces se cree que lo que escribimos es algo que, como decías, el fruto de la inspiración, de la llegada de la musa inspiradora, romántica, que viene a dictarnos lo que tenemos que dar al mundo, y en realidad todo ese trabajo que hace el escritor justamente está en la reescritura, en poder dejar pasar el tiempo necesario para tamizar lo que quedó de la escritura, lo que llegamos a asir con la escritura, de eso que queremos decir, esa historia que queremos narrar, ese poema que queremos escribir, y el trabajo de poda que lleva la escritura a veces produce mutaciones extraordinarias, ¿no? Me parece que justamente está ahí el trabajo, ¿no? Sí, se trabaja y se reescribe, no solo se corrige, sino que se reescribe. En el caso de la narrativa, para mí las novelas en particular, y cada capítulo,
surgen a partir de imágenes. Y después uno se pregunta, sí, muy bien, tengo una imagen, a mí en general las imágenes me persiguen hasta que logro darme cuenta cómo las puedo contar. Y también es interesante que el cómo tenga que ver con el qué. Entonces también uno a veces elige, en el caso de la narrativa, determinado punteo, oraciones más cortas, con respiraciones más cortas, más adjetivadas, menos adjetivadas, porque todo eso también hace al clima de la novela o de la narración. Así que en realidad es bastante cerebral esa parte. Yo me imagino, Elida, que en tu caso el tema de la escritura, cuando hablamos de este pulido que se hace al escribir, ¿no? Que se escribe a veces a chorro, pero después se va cortando. En el caso de tu sintaxis incluso, ¿no? Es algo muy concreta, muy despojada, ¿no? Si se me permite el término, ¿no? Me parece que es una escritura en la que aparece mucho la imagen, pero donde hay una economía de palabras que nos da un aire para seguir la lectura de cada capítulo. Además son capítulos cortos, ¿no? Y se va leyendo en un tempo, digamos, muy armonioso toda la historia, ¿no? Yo quiero, si me permitís, compartir las primeras líneas, los primeros párrafos de esta hermosa historia de Henry Lynch o de Manuel Pedrosa, ¿no? Nadie lo esperaba. Se subió al auto. Salieron a la ruta. La radio pasaba algún tipo de pop latino que Manuel no pudo reconocer. El olor a tabaco y mugre y ese chasquido que cada tanto hacía con la boca el hombre que manejaba, lo hicieron abrir la ventanilla. Asomó la cabeza y lo atravesaron oleadas de niebla y el sabor ácido de las destilerías. Deseó llegar. Una contradicción. Una más. Cuando entraron al pueblo, pidió que lo dejara ahí nomás, en la costanera, donde terminaba la playa de camiones. En 35 años, todo estaba igualmente cambiado e inmóvil. Subió la calle hasta la plazoleta del monumento a la madre. El banco, pintado con aerosoles, tenía los bordes rotos. Los faroles eran amarillos. El pavimento tenía manchas de aceite. Del río venía la bruma de siempre. Tenía 15 años cuando se había sentado por última vez en ese mismo banco de piedra de noche. Lamentó no tener cigarrillos como entonces, ni toda la vida por delante. Bueno, así arranca esta historia que tiene un poco de policial por el suspenso, por lo inquietante de esta historia, de este personaje, que es un argentino que está viviendo en Escocia, ¿no? Y que de repente, bueno, tiene que volver al país porque quiere recuperar una parte de su historia que se le borró de la memoria, no vamos a decir por qué. Es difícil hablar de una novela sin develar ahí algún detalle, ¿no? Por dónde vamos contando, así un pequeño caminito como para presentar sin contar lo que hay que descubrir en la lectura, ¿no? Pero ahí aparece ahí el número 35 años, ¿no? Que pasaron cuando este niño, que fue Manuel, casi al cumplir, digamos, los 12 años, faltaban unos días, me parece, para que cumpliera los 12, bueno, sucede algo que es lo que él va a tratar de reconstruir. En el trasfondo de la historia está el pasado terrible, el pasado reciente de nuestra historia, que tiene como escenario la dictadura militar, un padre que ha colaborado con esa dictadura militar, ¿no? Intendente de ese pueblo,
un pueblo que lo estuve buscando, Élida, y no lo encontré. Vos me tenés que decir por qué no encontré 2 Ceibos en el mapa de la provincia de Santa Fe. Pero vuelve a Manuel con Cristi, su mujer, sus 2 hijos, ¿no? A tratar de reconstruir esa parte de la historia, porque hay un mes de su vida que él se olvidó, que su memoria no recuerda. Y sin embargo, ese mes de su vida está muy presente cada día en las emociones que vive, en ese insomnio permanente que tiene de no poder dormir, las náuseas, los vómitos, el miedo, ¿no? Que es algo que tiñe profundamente la historia. Es una historia muy conmovedora, muy fuerte a nivel emocional, ¿no? Y esa inquietante imagen de la portada del libro, yo la compartí, la voy a volver a compartir, y creo que tiene mucho que ver, ahí está, ¿no? La cámara, el foco, ¿dónde hacemos foco? El puntum, diría Barthes, ¿no? Donde ponemos ahí el foco y detenemos la mirada. La cuestión de la mirada, del volver hacia atrás, y que tiene mucho que ver con el título, 100 palomas muertas. Alegoría, Élida, 100 palomas muertas, imagen, metáfora. Todo, todo. Se puede contar un poquito más sin espolear o sin arruinar, digamos, el suspenso, porque desde el principio sabemos que lo último que él recuerda, que Manuel recuerda, teniendo 12 años, cuando tiene algún tipo de, vamos a decir, colapso emocional y pierde un mes de memoria de qué pasó, lo último que recuerda son 100 palomas muertas en la plaza del pueblo. Eso es lo último que él recuerda. Y lo que vuelve a buscar, junto con también la búsqueda de esa niña, que fue también su primer amor, Eugenia, a la que va a tratar de reencontrar en la vuelta al país. Yo no sabía que era una metáfora hasta después de publicado el libro, donde apareció en las lecturas, cuando uno empieza a recibir la devolución de lecturas de las personas que van leyendo, de los lectores, alguien dijo, es una plaza y hay 100 palomas, y estás hablando de la dictadura, y ¿a qué refieren estas palomas? La verdad es que muchas veces pasa en la narrativa que uno está contando una historia y sin darse cuenta está contando otra. Es decir, suelen haber historias superpuestas en la narrativa, pero que uno las hace adrede. Bueno, te estoy hablando de esto y también te hablo de esto otro, pero también a veces se le cuela a uno el inconsciente o la historia personal, y uno termina hablando de terceras cosas que no sabía que estaba hablando. Yo por edad, viví la dictadura. Yo tenía 12 años cuando empezó y tengo recuerdos muy vívidos, y como digo yo, uno está atravesado, ¿no?, por su historia. Vanina está atravesada por la historia de su abuela y su mamá, y yo también estoy atravesada por la historia que además nos afectó a todos en lo personal o en la familia. Así que hay algo de metáfora también ahí. Sí, claro. Ahora, ¿cómo nace la novela? No tiene nada que ver con nada, porque la novela empieza, sí, con una noticia del hallazgo de palomas muertas en una plaza de Flores, de un barrio acá de Buenos Aires, que en el caso digamos, del artículo periodístico, las palomas habían sido envenenadas. Siempre cada tanto aparece alguien que quiere matar animales, y a mí me había impresionado mucho ese tema en particular, y se cruzó con otra imagen, que es la imagen del
de Manuel frente a las areneras, que es el primer capítulo del libro, volviendo al país. Y estuve perseguida por las dos imágenes durante un tiempo largo hasta que logré encontrar por dónde iba la historia, que es lo que a veces a uno le suele pasar, que uno tiene una imagen y tiene que ir como tirando de la imagen, como de un hilito, a ver qué hay atrás. No sabía cómo se iba a desarrollar la novela, sí sabía que quería hablar de lo que yo llamo la micromaldad, o sea, las maldades pequeñas. El matar palomas, por ejemplo, en una plaza, parecería una maldad pequeña comparado con otras cosas más graves que pueden ocurrir, pero para mí dice mucho de la persona que lo hace. Y bueno, eso fue lo que me cruzó como para empezar a escribir 100 palomas muertas. Después hay otras cosas que también tienen que ver conmigo, que es, bueno, la fotografía, porque mi padre era fotógrafo y yo saco fotos de aves, y me gustan mucho las aves, me gustan mucho los rapaces, rescato aves. Cuando vos leías el poema del pichón muerto, o casi muerto, yo rescato aves, aves caídas del nido. Bueno, tengo una relación muy cercana con las aves, así que eso me representa, y fue muy choqueante cuando la editorial me mostró la tapa, que la había hecho una diseñadora gráfica, una diseñadora, Teresa Buongiorno, una dibujante, a partir del texto, y vi que la cámara que había dibujado era idéntica a la cámara de mi papá. Eso fue el final, digamos, de mayor emoción. Está bien, en las cámaras que se usaban en una época, pero bueno, para mí terminaba cerrando todo. Así que, bueno, son cosas que pasan cuando uno escribe. Cómo se van engarzando las piezas, ¿no?, del rompecabezas, ¿no? Las búsquedas personales de uno, esto que contás tan lindo de esos materiales con los que nosotros construimos la experiencia de escribir, ¿no? Es decir, traer el hobby, digamos, eso que te apasiona, que haces por placer, y utilizar eso a partir de un disparador, una imagen que puede detonar en forma de verso. Élida escribe poesía maravillosamente bien. Vamos a ver cuándo tenemos el libro de Élida, de poemas Élida, pero también un cuento, también una novela, ¿no? Una historia mayor como esta. La imagen, ¿no? Y la imagen y los materiales con los que nosotros trabajamos cuando escribimos, que reutilizamos de la vida cotidiana, y de esas fuentes que alimentan permanentemente la creatividad y que tienen que ver con lo que uno es, ¿no? Con lo que está llamado a ser, me atrevería a decir, ¿no? Con eso que se impone y que se convierte en prácticamente la agenda de lo que nos interesa escribir. En el caso de las dos, me consta, hay también una búsqueda muy intensa en la lectura, ¿no? Dos grandes lectoras. A mí me gustaría que ustedes, como narradora, como poeta, pensaran y nos dijeran así como algunos nombres. ¿Qué poetas un poeta no puede perderse? ¿Qué narradores un narrador no puede perderse de leer? Según ustedes y sus gustos, y no ponemos acá rótulos de nacionalidad, argentinos, latinoamericanos, europeos, no. De lo que ustedes leen, si ustedes tienen que decirnos qué poetas un poeta no puede perderse, o qué narradores un narrador no puede perderse, y lo pueden hacer cruzado, ¿eh? No quiero decir que una va a hablar por la poesía y la otra por la narrativa. Sí, yo no sé si es qué es lo que uno no puede perderse. Yo sí creo que uno tiene que encontrar las voces, tanto en la narrativa como en la poesía, donde uno se pueda ver espejado. O
por un lado, donde uno se sienta representado, o todo lo contrario, donde uno se sienta en diálogo con. Es decir, no leer siempre el que escribe como a uno le gusta, sino también leer todo lo contrario, como para sentir el desafío. En cuanto a narradores, yo te diría los narradores que están en mi estante de favoritos, de narradores que ya no están con nosotros, de Juan José Saer, Leopoldo Brizuela, que fue mi docente, y que tiene además una prosa poética muy, muy interesante, y de narradores contemporáneos, Marcelo Cohen, que tiene una escritura muy particular, Jorge Consiglio, Mariano Quirós, de la poesía, lo que está en mi estante de favoritos, Inchauspe, al que vuelvo siempre, Alicia Genovese, Sonia Scarabelli, y después incluir poetas a lo mejor que son menos conocidas, que yo descubrí últimamente, como Rosabeth Muñoz, que es una poeta chilota, de Chiloé, y por supuesto Franco Rivero, que en mi caso fue mi puerta de entrada a la poesía, fue mi faro inicial. Así que, pero creo que cada uno, lo que hay que hacer es leer mucho, leer todo lo que aparezca, todo lo que nos interese, y armar la propia lista, ¿no? de favoritos, porque seguramente si Vanina tendrá la suya, y si le preguntás a otros 100 escritores, van a tener sus propias listas de favoritos, de cuál es la lectura que los interpela, ¿no? Y que les da placer. Bueno, muy, muy de acuerdo con Élida, nombraste a Alicia Genovese, que para mí es el faro. Bueno, Franco también. Y también esto, ¿no? Cada uno puede hacer un listado, pero bueno, esto, no sé, digo, como dice Laura Devetach, ¿no? Tenemos nuestra textoteca, nuestro camino lector, que también está muy influenciado. Yo sí les tengo que decir quién fue, o los primeros libros que me acuerdo, la verdad es que sí me acuerdo de mi abuela que me contaba leyendas, y sí recuerdo de recuperar un poco la oralidad, ¿no? También de esos cuentos que nos contaban la abuela, el tío, la mami, digo, hay algo de eso, ahí hay como, digo, una fuerte influencia que me parece que está bueno como recuperar. Y después en cuanto a poetas, y bueno, también, bueno, Sonia Scarabelli también, bueno, a mí me gusta mucho también, creo que es una de las más, de las que más leo siempre, es María Teresa Andrueto, y un poco, yo le digo que ella es la gran madre de los confines, para mí es la escritora de mi vida, de alguna manera, la que me influenció muchísimo, que es Liliana Bodoc, que tiene una escritura, una narrativa, pero muy poética. Toda la saga de los confines, todas las sagas de ella para mí fueron muy, muy importantes en mi camino lector, ¿no? Seguro me estoy olvidando de alguien, Valeria Parizo, ¿no? Me parece que también es una poeta que está bueno que podamos abordar, pero Franco, como ya lo dijimos, pero bueno, nada, me parece que es como dice Élida, ¿no? Leer hasta encontrar la propia voz, ¿no? Hasta encontrar qué de todo eso me puede ayudar, qué de todo eso me distancia, qué de todo eso quiero de alguna manera resignificar, ¿no? Y los caminos de la lectura que también se entrecruzan en la escritura. Pensaba cuando hablaban ustedes de sus poetas, de sus narradores, de esas listas que uno va armando por gusto a medida que va descubriéndolos, ¿no? Y va encontrando en ellos algo que nos alimenta.
pensaba también cómo se alimentan en ambos libros las matrices de lo narrativo y de lo poético, cómo se retroalimentan, ¿no? Porque en la novela de Élida está la poesía presente. Si bien es una novela en la que no hay muchos adjetivos, no hay muchos amagues de poesía en ese sentido, pero sí hay un lenguaje poético, bueno, que hay imágenes preciosas que la verdad es que habría que leerlas, habría que compartirlas del libro. Y en el caso de Vanina, donde el género es la poesía, tenemos también la matriz del relato, ¿no? Hay una historia ahí. Entonces, como, por un lado eso, ¿no? Los géneros, cómo se combinan, cómo se retroalimentan armoniosamente en los libros. Y por otro lado, me parece particularmente interesante el tema de las voces, ¿no? Las voces, esta voz poética en el libro de Vanina, que apela a esas palabras y a ese lenguaje que ha quedado ahí como olvido por momentos, pero que la escritura reconstruye a través del poema, ¿no? A través haciendo memoria. Y por otro lado, en la novela de Élida también las voces son muy importantes, ¿no? Hay como dos voces. Cuando hablamos del pasado hay una voz, cuando hablamos del presente hay otro tipo de narrador, ¿no? Y también cómo se cuenta la historia a partir de los géneros, ¿no? A partir del diario, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo hay esos retazos de texto. Yo le decía a Élida, hoy cuando charlábamos al comienzo, me acordé inmediatamente cuando empecé a leer Cien Palomas, me acordé del Común Olvido de Silvia Molloy, porque también ahí hay un personaje que vuelve de Estados Unidos, en este caso, a la Argentina, a enterrar a su madre, y bueno, y hay secretos de familia que va a recuperar, bueno, toda esa escritura autobiográfica que ella desde En breve cárcel, en adelante, Varia imaginación, que es el libro que viene después, también aborda, ¿no? Esa escritura del retazo, pero también del retazo de los recuerdos, pero también de la costura, ¿no? De los silencios, que es tan importante, ¿no? Los silencios, esas cosas de lo no dicho, que están ahí como burbujeando, ¿no? Están a punto de romper hervor en cualquier momento, y que justamente salen a la luz a través de la escritura, que es algo que también se puede ver en la novela de Ida y en los poemas de Vanina. Fue un poco casual este encuentro aquí compartido, pero en realidad veíamos que hay vasos comunicantes, hay hilos que tensan los dos libros, y queríamos mostrarlos como para que esta invitación sea a leer ambos, ¿no? Tal vez como ¿por qué no un itinerario lector? Ir de uno a otro, de una historia a otra y viceversa, ¿no? A mí me gustaría que compartieran, Vanina ya nos compartió, pero seguramente tiene algún otro poema elegido ahí para regalarnos, y también me gustaría que Élida nos compartiera un capítulo de su novela. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Querés arrancar, Elida? Bueno. Sebastián, no existe Dos Ceibos en Santa Fe, por eso no lo encontraste. Seguramente hay alguna ciudad que se llame Dos Ceibos en la Argentina. Yo soy porteña y siempre viví en la ciudad de Buenos Aires, pero mis padres eran del interior, mi mamá era de Santa Fe y mi papá vivió gran parte de su vida en Formosa. Entonces, en realidad, mis historias siempre transcurren fuera de la ciudad. Yo no tengo cuentos, no tengo novelas que transcurran en Buenos Aires. Y es bastante frecuente que me pregunten de dónde soy, porque bueno, pero creo que tiene que ver, bueno, justamente con esto que uno ha mamado de chico, ¿no? No importa dónde viva uno ahora, la tierra parecería que es la tierra de los padres, ¿no?
o las historias o las anécdotas que uno ha escuchado de chico. Y a mí me resultó muy choqueante, justito antes de la pandemia, visité Rosario, y que yo la conocía desde hacía mucho tiempo, había estado muy poco tiempo en un congreso médico, y cuando volví con tranquilidad y la caminé, en un momento dado me puse a llorar, que mi amiga Rosarina no sabía qué me pasaba, y había encontrado que una escena donde Manuel está en un parque frente al Monumento a la Bandera, era tal cual la estaba viendo en vivo y en directo. Veía hasta el árbol que yo había imaginado, donde estaba el gavilán, caracolero. Bueno, estas cosas pasan, son muy raras, pero pasan en la escritura. En la escritura tanto de poesía como de narrativa, ¿no? Parecería que uno conecta con recuerdos o con escenas que a lo mejor se había olvidado. Yo seguramente debo haber estado en ese lugar, y bueno, y vuelven en la escritura. Pero bueno, esa es la razón por la que no lo encontrás en el mapa. Voy a leer un capítulo que tiene que ver con Manuel. Tiene una casa familiar que va a vender, y la visita, y es parte de su recuperación de la memoria, y cuando está en esa casa, es una casa que ahora está abandonada, se acerca al baño y cuenta esto. Traía las manos en alto, como un cirujano. Abrió las canillas con los codos. El agua salpicó los bordes de la pileta. Empecé a contar los giros del jabón en las manos. 10, 15. Al llegar a 30, se enjuagó y empezó de nuevo. Conté 4 series de 30. Eso lo hacía diferente a los demás días. Nunca eran más de 10 vueltas al jabón, y nunca con ese frenesí. Le temblaba el bigote, los labios. Parecía que se iba a despegar la piel de tanto frotarla. Después puso las manos bajo el chorro de agua humeante. La espuma salpicó el espejo y los azulejos. Esa mañana, era domingo, parecía que no iba a terminar más de lavarse hasta que manoteó una toalla. Se refregó las manos y los antebrazos y la tiró al piso. Tomó otra y siguió hasta que la piel le quedó roja por el esfuerzo. Recién entonces me miró. Todo está contaminado, dijo. Tiró la segunda toalla y buscó el alcohol en el botiquín. Todo está infectado. Los ceibos, el país, el mundo. Abrió los brazos como si quisiera abarcar el planeta mientras sacudía las manos para secar el alcohol. Ellas, dijo, hizo una pausa, parecen tan comunes y son tan sucias. No entendía de qué me hablaba. Si me entero que te acercás a la plaza. Acercó su cara a la mía hasta que nuestras narices casi se tocaron. Tenía aliento a café. Si me entero que te acercás a la plaza, repitió, aunque sea para ver. Me pellizcó la mejilla y me sacudió un poco la cara. Me dolió. Me soltó, descolgó la toalla y sin usarla la tiró al piso. Te lo digo por tu bien, murmuró en mi oído y salió del baño. Esta imagen tiene que ver con Manuel recordando a su padre, un intendente de Dos Ceibos, puesto en la época de la dictadura, que tiene un problema personal con las palomas y tiene un problema personal obviamente con muchas otras cosas, al que él tiene muchísimo miedo, y que le advierte que no tiene que acercarse a la plaza. Por supuesto, cuando él se acerca a la plaza y ve las 100 palomas muertas, se desencadena lo que no vamos a contar, que es el drama, ¿no?, de la historia. Genial. Anina. Bueno, yo les voy a compartir 2 poemas, que son los 2 últimos, de Tierra, que es el 29. En la casa de Ceballos Cue, con un caminito de ladrillos gastados,
con ranas que a la tarde jugaban a la rayuela, lo vi por primera vez. Desde el patio techado y al final del camino, un perro blanco me miraba. En la hamaca multicolor, colgada de 2 árboles de mango, un perro blanco me miraba. En la tierra embarrada por el aburrimiento de niña porteña, un perro blanco me miraba. Mi abuela Irene me contó que solo los niños lo podíamos ver. Volví contenta a hamacarme a la sombra tibia del mango, transpiré alegría de secreto exclusivo, y ansié más que nada en el mundo el cocido quemado marca Mickey de mi abuela sosteniendo la jarrita enlosada, las manos ajadas de mi abuela agarrando sin repasador el metal caliente. Cómo me gustaría estar ahora en la hamaca multicolor de mango maduro, cómo me gustaría la rosquita deshecha en el cocido, cómo me gustaría que un perro blanco me mirara. Y el 30, que es el último poema, perdón mi pronunciación, se llama Su, que significa madre. Me envolviste amorosamente en una manta ajustada, y ahí mismo, y a pesar tuyo, me arrojaste por la ventanilla del tren para protegerme de mi lengua madre. Gracias. Creo que está silenciado, Seba. Perdón. Dice Ricardo Piglia en el prólogo al libro Gente y Cuentos, a quien pertenece la literatura de Sarah Eastman. El prólogo se llama Los usos de la narración. Dice, la narración revela significados sin mostrarlos, los señala, los hace ver. Y después dice, un buen narrador no es solamente el que ha vivido la experiencia, el sentimiento de la experiencia, sino aquel que es capaz de transmitir esa emoción. Con qué sencillez y con qué claridad dice cosas con las que inmediatamente uno está de acuerdo, ¿no? Es decir, sí, yo estoy, incluso él cuenta, refiriéndose a cuando te cuentan un sueño, ¿no? Dice él, cuando me cuentan un sueño, trato de ver si estoy en el sueño, si aparezco ahí. Entonces, mide la calidad del narrador por esa presencia que puede habilitar la palabra, ¿no? Y creo que es lo que nos pasa cuando las leemos, tanto en la poesía como en la narrativa. La emoción es algo, no es algo que se declame, es algo que se siente, ¿no? Y eso es lo que la literatura, yo siempre digo, es lo mejor que tiene la literatura, ¿no? Esas puertas que te abre hacia adentro y que de repente te permiten descubrir algo tuyo que no sabías y que empezás a saber a partir de algo que leíste, ¿no? A partir de esa puertita que te abrió un poema, que te abrió un cuento, que te abrió una novela, un pasaje de la novela, ¿no? Que te dice cosas de nuestra humanidad, no solo lo que nos revela de lo que somos o de lo que no sabemos si somos, como decía Cortázar, vaya uno a saber si es, sino también de eso tan misterioso que es el otro y que también uno va descubriendo, a veces a partir de lo que dice un personaje, de lo que uno puede percibir en la escritura de un autor, ¿no? Vuelvo a Molloy también y pienso en que en sus textos no solamente está la ficción a partir del recuerdo, hay ensayos sobre la memoria en su ficción, ¿no? Hay un límite borroso en donde termina la ficción, donde está la idea sobre lo que es la memoria, el olvido en esos textos y esos retazos de los que hablábamos hoy, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a las dos por regalarnos este hermoso encuentro, este hermoso momento de poder
conocer algo de esos dos libros que ahora esperemos que quede la invitación hecha para todos los que puedan ver esta presentación, para leerlos, porque realmente son dos libros que prometen una experiencia de lectura muy gozosa a cualquier lector. Muchísimas gracias, Vanina, muchísimas gracias, Élida, y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a los estudiantes del profesorado de Lengua y Literatura que nos acompañan hoy, y darles también la palabra por si hay alguna pregunta que quieran hacer a Élida, a Vanina, después de escuchar algo de estos dos libros que estuvimos comentando hoy. Cedo el micrófono, chicas. ¿A alguien le gustaría preguntar algo? ¿Comentar algo? ¿Decir algo? A mí me gustaría hablar, profe. ¿Se me escucha bien? Adelante, adelante, Yamila, sí, sí. Vanina, tus poemas tienen una emoción y transmiten cosas impresionantes. Me llegué a emocionar con los dos últimos. Y quería preguntarte si al escribir alguno de ellos llegaste al punto de llorar o reírte a carcajadas al momento de hacerlo. Bueno, gracias, Yamila. Sí, me ha pasado, pero lo que más me pasa es emocionarme con esto, ¿no? Con tu devolución o con la devolución. Este libro tuvo dos presentaciones, una apenas terminaba, empezaba la pandemia, o sea, el libro se publica en pandemia, con lo cual fue muy difícil, hacerlo circular. Pero la emoción que me dio fue que fue pasando de boca en boca, y me acuerdo de, en el peor momento de la pandemia, ir al correo y que el chico del correo ya me conociera, entonces fue pasando eso. Y después, ese momento también, digamos, tuve como algunas resonancias o devoluciones de el momento de la lectura de gente que no conocía, de que no sé, digo, la he visto llorar, o no leí otro poema que es también muy fundamental, que es sobre un limonero, que es un poco el limonero de mi familia, de mi madre, y bueno, que tiene una historia particular. Y en la segunda presentación que se hizo en el Ex Olimpo, que también fue muy significativa para mí, se acerca una señora, una lectora, y estaba llorando, y me dijo, y me contó la historia del árbol de su mamá. Digo, y digo, un poco, digo, esto es lo que a mí me emociona. Digo, no sé si en el momento yo sabía, digo, por lo menos el del limonero, o el que rescata la leyenda del perro blanco que me contaba mi abuela, pero sí me emociona profundamente las resonancias y lo que pasa cuando me cuentan las lecturas, ¿no? Entonces digo, ahí es donde uno quizás mide, ¿no? Porque cuando uno escribe, o escribe más que nada poesía, y termina el libro y dice, bueno, lo dejo, ya el libro deja de ser mío, ¿sí? El libro ya es de ustedes, ¿no? Los y las lectoras. Y esto, un poco como esa retroalimentación, ¿no? Es la que a mí me emociona. Así que te agradezco muchísimo, Yamila, por tus palabras. Gracias por leernos. Yo casi llegué a llorar. Gracias. Resonancias, la piedra en el estanque que dice Sí, Gianni Rodari, ¿no? nuestro querido Gianni Rodari, ¿no? Bueno, esto que les decía, ¿no? La influencia de la literatura infantil y juvenil, y en la literatura en general, ¿no? De cómo puede ser, ¿no? Como algo muy chiquitito que también me pasó en la presentación en el Ex Olimpo fue que el compañero que estaba poniendo música, que no lo conocía, que era el sonidista, de repente empieza a poner, escucho un sonido de unas arpas. No habíamos planificado eso, y era una guaraña. Entonces se me acerca y me dice, bueno, yo también soy un hijo tardío del lenguaje, y me cuenta cómo aprendió a hablar guaraní y toda la historia. Digo, esto es, ¿no?, lo que me pasa, el acercamiento con los y las lectoras que me cuentan que, bueno, resuena, ¿no? Resuena,
como el lenguaje, como el guaraní, ¿no? Que es un lenguaje tan, para mí, tan dulce, tan envolvente. Así es, qué maravilla. Bueno. A mí me emociona, Sebastián, cómo, más allá que hayas elegido, y te agradezco, 100 palomas muertas y el libro de Vanina, que ya quiero leer, la cantidad de coincidencias en todo. Yo hablando de la dictadura en mi libro, y Vanina presentando su libro en el Ex Olimpo, ya a partir de ahí, y un montón de cosas más. Yo creo que finalmente las personas se encuentran, ¿no? Hay como algo mágico que hace que uno encuentre a las personas. No es casual que los tres nos hayamos encontrado también en el mundo de Franco Rivero. Creo que nada es totalmente casual. Así es, yo también lo creo, Elida. Lo creo, y desde aquí alzo mi taza de café en brindis simbólico por eso, por ese reencuentro a través de Zoom con ustedes, y este encuentro que podemos tener en la virtualidad aquí con todos nosotros. Leo acá lo que dice Maxi, que no puede hablar, dice, escribió, dice, más que nada me gustaría felicitarlas, muy hermosos los escritos. Mientras escuchaba las lecturas lograba recordar a un amigo que nos solía hablar en guaraní, y en ese momento mucho no entendía el espíritu que hay detrás de las palabras, esa fuerza que hay detrás de una simple palabra en guaraní. Así es, Maxi, así es, la fuerza que tiene la palabra. Muchísimas gracias de nuevo a las dos, muchísimas gracias a ustedes y a ustedes que nos están viendo por este encuentro, y nos despedimos hasta siempre. Gracias, chicas. Gracias. Gracias Eva, gracias Elida, y bueno, a todos y a todas allá, a ese pequeño lectorcito que está escuchando y que está saludando. Hay que saludar siempre, así, con ese chupete hermoso. Muchas gracias por todo. Chao.